Estamos en el domingo, decíamos, del gaudete, el gaudium, ¿verdad? En latín, gozo. Por eso, por la antífona de la liturgia, así se le llama, una exhortación que nos hace el Señor a gozarnos, gózate. Gaudete, este imperativo que nos recuerda que el Señor nos está mandado gozarnos. Hoy habría que hacer una diferenciación importantísima entre gozo y felicidad. La felicidad es un tema que a lo largo de las reflexiones filosóficas ha estado presente, claramente antes de Cristo incluso, y que la verdad es que definir felicidad se ha llegado a la conclusión de que incluso hasta depende de la persona que la define, así irá. Sin embargo, teológicamente es un concepto totalmente distinto o diferente al que normalmente para el mundo nosotros conocemos. Es interesante que, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, cuando buscamos el término felicidad, encontramos 3 definiciones. Yo las menciono solamente. La primera definición dice que felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Estado de grata satisfacción. La primera definición que tiene el diccionario entonces sobre felicidad es sobre un estado de ánimo. Basta revisar nuestro teléfono celular y ver los emojis, los emoticones, y nos damos cuenta que los estados de ánimo son diversos: enojado, dudoso, preocupado, aburrido, tentado, avergonzado. Imagínense que meter la felicidad en un estado de ánimo es reducirla. Pero entendemos más o menos cómo el mundo entiende la felicidad. Ya vamos a decir algo al respecto. La segunda definición dice que la felicidad es persona, situación, objeto o conjunto de ello, es decir, conjunto de todo lo anterior, que contribuyen a ser feliz. Si vemos bien, entonces ya no habla de un estado de ánimo, sino habla de unas circunstancias, que es la otra parte enfática del tema de felicidad que el mundo entiende. Y la tercera definición, como para completar, entonces dice que es la ausencia de inconvenientes o tropiezos, también las circunstancias. Entonces, miren que con claridad entendemos que esta definición de felicidad o este concepto de felicidad tiene que ver más con un momentito, con un estado de ánimo, ¿verdad?, y que es una circunstancia, y es un estado de ánimo que viene por las circunstancias que tengo, ya sean porque haya ausencia de cosas desfavorables o porque haya presencia de Dios, porque haya cosas, bonitas, gustosas que me satisfacen. La felicidad así entendida es una felicidad muy reducida, mucho, porque tiene que ver con las circunstancias. A mí me hace feliz las circunstancias. Hablando con una doctora, me hacía ver interesante, es algo que yo no sabía, la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. Me decía ella que el dolor agudo tiene que ver más con la intensidad. A veces ni siquiera es muy duradero, sino que llega un dolor muy agudo, bien profundo, y ya luego desaparece. En cuanto que al dolor crónico, más bien tiene que ver con la durabilidad, no con la intensidad. Entonces lo crónico, crónico, tiene que ver con un dolor que está presente a lo largo. Fíjense que eso mismo podríamos decir, casi que la felicidad es intensa, momentos de felicidad. Por eso estamos en un contexto donde se venden momentos de felicidad, se venden episodios de adrenalina, se venden drogas químicas que hagan exploten esas sensaciones de felicidad que en algún momento hemos hablado sobre los neurotransmisores y la neurociencia en cuanto al tema de la felicidad. Entonces, la felicidad, ¿yo estoy para ser feliz? Claro que sí, busca felicidad. Pero el cristiano, más que buscar la felicidad, tiene que buscar el gozo o vivir en el gozo o aceptar el gozo. Hablando con alguna mamá, en algún momento me dijo: padre, es que para mí mi felicidad son mis hijos.
Es muy fácil, pero muy fácil que el ser humano, que usted y yo, busquemos condiciones que nos hagan felices. Y en ese buscar condiciones que nos hagan felices, entonces pongamos nuestra idea de felicidad a descansar sobre esas condiciones. Esta frase, escúchela: mi felicidad son mis hijos. En el mejor de los casos, sus hijos van a crecer y se van a ir, y van a haber una distancia donde las prioridades volverá a ser su familia. Y entonces, si su felicidad son sus hijos, ¿qué espera usted de sus hijos? Y en el peor de los casos, incluso hasta el abandono o la ingratitud de muchos hijos contra sus padres. Y entonces, eso es que una mamá que tiene un hijo que ni se acuerda de él o de ella, entonces está condenada a ser infeliz, porque la felicidad son sus hijos. El cristiano, este no es el domingo de la felicidad, es el domingo del gozo. El gozo, en el entendido teológico, por eso pongo en la diapositiva una paloma, es la presencia del Espíritu, es una cosa que no es de las circunstancias, de afuera hacia adentro, es más bien de adentro hacia afuera. Es la convicción de la presencia de Dios. Pablo menciona en la carta a los romanos, dice, ¿qué es el reino de Dios? Vean qué interesante, dice, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino, dice, el reino de Dios es justicia. Es decir, eso es una característica nuestra, los cristianos, es paz y es gozo en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Entonces, pensando en el reino de Dios como si fuese un banco, una pata de ese banco, entonces vendría siendo la justicia, la otra pata viene siendo la paz y la tercera pata viene siendo el gozo. En las misas me referí un momentito a la justicia, un momentito a la paz y un momento al gozo. Quiero ahorita nada más referirme al gozo. Interesante, capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, no nos da el chance para poder comentarlo todo. Los apóstoles están encarcelados, llega un ángel, los libera y les dice, vayan a la sinagoga y sigan predicando. Los apóstoles obedientemente van. Lo lógico es que inmediatamente casi vienen los soldados y los apresan y se los traen a los del Sanedrín. Gamaliel, que es uno del Sanedrín, les dice, porque lo van a meter a la cárcel, les dice a los del Sanedrín, hermanos, han habido profetas que salen, crecen y luego desaparecen. ¿Acaso tal vez esto sea un grupo de esos? Pero y si no lo es, dice, ¿verdad? Y si de verdad estamos luchando contra Dios, mejor yo les aconsejo, déjenlos, y si no es de Dios esto va a desaparecer. Y así lo hicieron, pero no sin antes mandarlos a azotar. Los judíos azotaban 40 azotes menos 1, 39. Entonces, por favor, es que se dice muy rápido, azotar, los metieron en los calabozos y les golpearon sus espaldas. No sé si la misma crueldad con que conocemos los azotes de Jesús, pero sin embargo fue agresión física. Y vean lo que dice sobre el gozo, por eso estamos hablando del gozo. Y dice que siendo azotados, dice en los Hechos de los Apóstoles, ellos se marcharon del Sanedrín gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. ¿Y por qué es este gozo? Esto no tiene que ver con el concepto de gozo y felicidad, tranquilidad, paz que yo conozco. No malentiendan, el cristianismo no es masoquismo. Ellos no están gozosos de haber recibido palo, están gozosos de haber tenido una oportunidad para poder manifestar y dar a conocer el nombre de Jesús. Entonces el gozo tiene que ver no con circunstancias, sino con el interior del corazón. Dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, hablando de los frutos del Espíritu, vean qué interesante, dice, en cambio el fruto del Espíritu es, atención, dice, amor, y de segundo, gozo. Esto de verdad que casi no le ponemos atención. Lo que está diciendo es que primero que el gozo, el amor,
Y después del gozo, ahora sí viene la paz, la paciencia, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Es tan importante el gozo que me abre la puerta a tener paciencia, que me abre la puerta a dominarme a mí mismo, que me abre la puerta a poder mantenerme manso ante las dificultades que yo vivo. Por eso el gozo es demasiado importante. La diferencia entre las cosas que podríamos decir entre la felicidad y el gozo es que de alguna manera la felicidad es egoísta. Ponía yo el ejemplo a los hermanos de las misas ayer y hoy, que por ejemplo a una mamá, a una persona, quien sea, hombre o mujer, que le gusta muchísimo, le da tranquilidad escuchar música cuando está haciendo su tarea, su trabajo. Entonces la mamá, la señora, la que sea, llega a las 9 de la mañana y va a limpiar la casa y eso le da mucho gozo, entonces pues pone su emisora de radio a lo que da el volumen de la grabadora, del equipo de sonido, y ella feliz limpiando, bailando su bachata, lo que fuese. Y la vecina de la par, ¿qué? Feliz también. La vecina del otro lado, la vecina del frente. En el fondo decimos, mientras yo esté feliz, es mi casa, no importa. La felicidad, ese tipo de felicidad que tiene que ver con circunstancias, entonces nos hace pensar de manera egoísta, nos hace actuar de manera egoísta. En cambio, el gozo es más hacia afuera, más hacia dar, más a contagiar. Yo he puesto una foto del cardenal Bantuán porque los guardas que le pusieron estaban puestos para hacer de la cárcel donde él estuvo prisionero algo pues no agradable, y con el gozo de él, con la paz de él y la esperanza de él, al final logró permear. No es que los volvió cristianos, porque no, pero incluso los superiores decidieron, no le vamos a cambiar más guardas al Bantuán, le vamos a dejar los mismos, porque si le seguimos cambiando nos va a malear a todos, decía. Contagiaba de ese gozo que no tiene que ver con la sonrisa, que no tiene que ver con la felicidad, sino justo lo que decía en la carta a los romanos: justicia, paz y gozo. Y para ir terminando, me interesa esto, tal vez no es del Nuevo Testamento, pero dice Nehemías, recuerden, se había perdido la ley, el libro de la ley, aparece el libro de la ley, la gente está llorando, y Nehemías dice, porque este día está consagrado a nuestro Señor, no estén tristes. Y miren cómo termina: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Eso me encantaría que en su casa lo pudiera repetir o al menos copiar, ponerlo en algún lugar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, una persona que vive en el gozo del Señor tiene una fortaleza. Y esto es muy fácil de demostrar, y demostrémoslo con la misma palabra de Dios. Si usted quiere pensar en una ciudad que nos hable la palabra de Dios, que tenga una gran fortaleza, es Jericó. La ciudad de Jericó tenía una fortaleza de primer mundo en ese momento. Las excavaciones arqueológicas han mostrado las construcciones de sus fortalezas. Recuerden, cuando digo fortaleza, son los muros de la ciudad. Imagínense que los muros de esta ciudad estaban construidos de la siguiente manera: un muro, un primer muro de 5 metros de ancho, no estoy hablando de alto. Luego 3 metros, donde no había construcción, a veces había en esos lugares algunas bestias, a veces había agua en esos espacios, y luego otro muro de 2 metros. Imagínense ¿quién atraviesa un muro? ¿Cómo se rompe un muro? ¿Cómo se hace un hueco en un muro de 5 metros de ancho? Y si lo hiciera, luego hay un hueco, hay un precipicio, y si lo hiciera todavía hay otro muro de 2. Era una de las fortalezas más fuertes. Tanto así, que el rey de Israel mandó espías. Los espías entraron a la ciudad de forma de espías, ¿verdad?, de incógnitos. Luego una mujer llamada Rahab los escondió, y vean qué interesante el diálogo que tiene esta mujer de Jericó con los israelitas. Dice: ya sé que Yahvé les ha dado la tierra, esta tierra de Jericó,
A mí cuando yo leo eso me pierdo. ¿Cómo? Si apenas los está mandando como espías. Y esta mujer dice que ya sabe que Yahvé le dio la tierra. Dice que nos han atemorizado y que todos los habitantes de esta región han temblado ante ustedes, ante los israelitas. Qué raro, ¿por qué? Ella misma lo cuenta. Porque nos hemos enterado, ya había llegado el chisme, de que Yahvé secó las aguas del mar delante de ustedes para salir de Egipto. Ya les había llegado la noticia, y yo me imagino que el razonamiento era esta: si su Dios, el Dios de Israel, les abrió un mar completo para que ellos pasen, pues mi alma, que es un muro de 5 metros, que es un muro. Además, vieron lo que les habían hecho a los reyes de los amorreos, a Sihón y a Og. Y atención, cómo termina diciéndole esta mujer a estos hombres, y les dice: al oírlo, ha desfallecido nuestro corazón. O sea, apenas oyeron que estos israelitas habían hecho esto, oyeron seguramente que estaban amenazando atacar la ciudad, dice, y nuestro corazón, y no se encuentra ya entre los de Jericó nadie con ánimo. ¿Qué pasó? Ya habían sido atacados, ya había llegado el ejército de los israelitas, ya le habían dado 7 vueltas a la ciudad. No había sucedido, pero ya habían perdido. ¿Por qué? ¿Por qué ya habían perdido? ¿Por qué si todavía la fortaleza estaba allí? ¿Por qué si los 5 muros, los 5 metros del muro, más los 3 del agua, más los 2 metros del otro muro estaban allí? ¿Por qué esta mujer dice que ya el Señor les entregó la tierra? ¿Por qué? Porque perdieron el gozo. Ay, por eso Nehemías dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Digámoslo al revés: si pierdo el gozo, perdí la fortaleza. Y eso es lo que les pasó a los hermanos de Jericó. Al final sabemos que cayeron las murallas y efectivamente la ciudad fue tomada. Y esto se traduce tan fácil en la vida, lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ¿usted cree que el matrimonio que se separó, la desgracia más grande fue cuando el esposo, la esposa, pongamos el ejemplo, el esposo entonces se fue de la casa y se juntó con otra? No. Ese día apenas cayeron las murallas, para decirlo con Jericó. ¿Cuándo empezó a perderse el matrimonio? Cuando el matrimonio empezó a perder el gozo, porque el gozo del Señor es la fortaleza. ¿Usted cree que cuando el sacerdote va donde el obispo y le dice: mire, monseñor, yo ya voy a dejar de ser sacerdote? No, ese día cayó la muralla. Cuando dejó el sacerdocio, cuando empezó a perder el gozo. Cuando vienen a decirme: padre, ya no voy a ser lector, ya no voy a ser ministro, ya no voy a cantar. ¿Ustedes creen que ese día fue cuando dejaron de servir? No. Ese día cayeron las murallas, pero habían perdido cuando empezaron a perder el gozo. Por eso, bueno, no, hay que hablar del diablo. Al fin y al cabo, el diablo sí le gusta trabajar que en las circunstancias se nos eche a perder muchas veces, sobre todo en aquellos que ponemos nuestra alegría en las circunstancias. Pero sobre todo va a pulsearla, va a trabajar, va a esforzarse a que perdas el gozo interior. Y porque si perdés el gozo interior, se cayó la fortaleza y ya puede hacer contigo lo que te dé la gana. Y entonces, si quieres cuidar algo, trata de cuidar tu gozo. Sí, las circunstancias, sí, que te agradecieron o no te agradecieron, que te reconocieron o no te reconocieron, que te amaron o no te amaron, pero sobre todo que podamos reconocer el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y qué hacemos entonces, padre? Porque ya, si usted nos ha hablado del gozo, ¿qué podemos hacer con el gozo? Yo les digo que podemos hacer 3 cosas. Tenemos que pedirlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que compartirlo. Pedirlo, ¿por qué? Hay que convencer a Dios que no nos dé. No, hombre, está deseoso, nos ha regalado el Espíritu, pero lo pedimos porque es una manera de mostrar que estamos dispuestos a recibirlo. No todos queremos los regalos que Dios nos da. No todo el mundo quiere confesarse, no todo el mundo quiere comulgar, no todo el mundo quiere leer la palabra de Dios. Por eso el gozo no puede ser obligado, la persona tiene que pedirlo como un signo del deseo de recibirlo. Entonces hay que cuidarlo. El domingo pasado terminábamos la homilía diciendo:
salva que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Justamente pedíamos el gozo del Espíritu. Perdón, decía entonces que hay que cuidarlo. ¿Cómo cuidarlo? San Pablo nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo, porque efectivamente en nuestra vida hay una simbiosis entre tristeza o pérdida de gozo y pecado. Entonces, la persona se siente triste, entonces la tristeza dispone al pecado. El pecado trae más tristeza. Entonces, tristeza, pecado, pecado, tristeza. Tristeza, pecado, pecado, tristeza. Y caíste en un círculo que te lo llegas a creer, porque has perdido el gozo por la gracia, el gozo por levantarte, el gozo por intentarlo, y bueno, aunque las circunstancias estén allí, ya se ha perdido, porque aunque no han caído las murallas, ya se perdió el ánimo, se perdió el gozo. Y normalmente el pecado tiene esa dinámica, te va a ofrecer felicidad, siempre te va a ofrecer felicidad. Pues no hay pecado que no te ofrezca felicidad. Y será aguda, es decir, te dará felicidad seguramente profunda, muy intensa, ¿verdad? La felicidad de robar, la felicidad de un orgasmo, la felicidad de una mentira, muy intensa. Pero eso al mismo tiempo, como sube la felicidad, que se va a acabar, va a robarte el gozo, que va a disminuir el gozo. Tercera cosa que se puede hacer y que se debe hacer es compartirlo. Compartiéndolo, el gozo se vuelve más fuerte, el gozo se robustece. Estamos en la época de compartir, nuestros teléfonos traen un botón para compartir, es tan fácil compartir. Y la verdad es que nos decidimos a compartir cuanta estupidez hay. Vemos que se hace viral un video de dos hermanitas que apagando un queque, la otra le zambulle, le pega, le golpea, y cómo nos divertimos y cómo pasamos eso. Pero cuando son sus hijos que resuelven una cosa peleándose y agarrándose, entonces sí, ahí está mal. Pero sí compartimos, si compartimos cualquier cosa, bueno, entonces compartamos el gozo. ¿Cuál es el gozo? El gozo de la certeza de que Dios está conmigo, de que Dios es mi Salvador, de que Dios es amor. Eso es la certeza, ese es el gozo que hay que compartir. No el gozo de que las cosas van a estar bien, porque no lo sabemos. No el gozo de que todo va a solucionarse bien, como a mí me gusta, como yo espero, que sí vas a recibir el préstamo, que no se van a quitar la hipoteca, que sí se va a sanar esa persona. No de ese gozo, no de esa alegría. La certeza de que indistintamente de lo que me pase, Dios está conmigo, y que el resultado final de eso, final, definitivo, reino de los cielos, es con Dios. Esta es la época, dice un meme que vi yo, unas imágenes, esta es la época, sí, la época de la Navidad, pero esta es la razón, es el amor de Dios. Esta es la época, María Santísima, la ternura, pero esta es la razón, es el Hijo de Dios que se entrega por amor a nosotros. Ese es nuestro gozo. No se nos puede olvidar que justamente ese es nuestro gozo. Bueno, si el primer paso era pedirlo, yo le invito a que pidamos el gozo a través de esta sencilla oración. Padre Celestial, gracias por el gozo que entró al mundo cuando Jesús nació. Gracias por ser Dios con nosotros. Señor, a veces es difícil vivir gozosos, especialmente en tiempos de dificultad y preocupaciones. Cuando las circunstancias están mal, Señor, es difícil, muy difícil. Limpia nuestros corazones y recuérdanos que tú ya venciste y estás con nosotros. Ayúdanos a vivir gozosos cuando enfrentamos pruebas, cuando sabemos que estás haciendo algo hermoso, Señor, y eterno en nosotros. Eso es de las cosas más gozosas, ¿verdad, Señor? En medio de esto estás haciendo algo eterno y algo hermoso, Señor. Estás modelando mi alma. Llena hoy nuestras almas con fuerza renovada, llénalas con coraje, con esperanza y gozo en ti. Señor, eres digno de ser exaltado y queremos adorarte. A ti confiamos nuestra vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.